Bienvenidos. Para usar la librería de Materialize deberemos de ir a la pestaña de Google y escribir Materialize y elegir la primera opción, donde deberemos de descargar alguna serie de ficheros o archivos para empezar a utilizar esta librería. Vamos a darle en Get Started. En la parte de acá podremos descargar. Donde tendremos los archivos JS y de CSS. Voy a crear un proyecto utilizando Visual Studio Code, donde voy a tener por nombre de proyecto donde esta carpeta de la librería la voy a colocar dentro del proyecto. Entonces en Visual Studio lo que voy a hacer es simplemente vincular el proyecto con el editor de texto. En la parte de extensiones voy a necesitar una extensión que me permita automáticamente usar estas clases que tiene la librería. Entonces para ello coloco CSS Intelligence. Le doy la primera opción. Este de acá me permite que cada vez que escriba, por ejemplo, una clase, automáticamente me sale un auto llenado. Entonces voy a darle en instalar, de tal forma que así me va a facilitar al momento de ingresar el nombre de una clase o si quisiera buscar alguna de ellas. Entonces lo instalo, cierro, voy a cerrar por mientras Visual Studio Code, ingreso otra vez. Y aquí voy a tener que crear un nuevo archivo. Le coloco index.html. En la parte de acá uso código HTML5, presiono Enter. Ahora procedo a guardar con Control S y me dirijo a la página. En la página tengo una guía de cómo debo de utilizar esta librería. Por ejemplo, también tengo algunos modelos. Por ejemplo, en la parte de acá de plantillas o templates, tengo para descargar uno. Por ejemplo, el Parallax que puedo descargar. Le voy a dar clic aquí y voy a utilizar esta plantilla también para algún tipo de proyecto si quisiera. Arrastro al escritorio y ahí tengo mi proyecto. Doble clic. Doy doble clic donde dice index para entrar con el navegador. Y me muestra lo siguiente, me muestra una serie de características, me muestra un navbar, un logo que tiene el navbar. Tengo ahí también una galería de etiquetas, cartas, unos iconos. Tengo debajo también en el footer, tengo lo que es el pie de página, el diseñador, por quién fue hecho y así. Todo esto lo puedo visualizar en el código en la parte de acá. Entonces esto de acá me va a ayudar para poder hacer mi propia maqueta, mi propia plantilla. Esto lo arrastro, el index de Parallax Template, aquí. Y me doy cuenta que este archivo está vinculando una serie de referencias en el código CSS. Por ejemplo, para los iconos necesito los iconos de Google. También necesito el archivo CSS, un archivo style CSS y así. En mi caso estoy aquí con un proyecto nuevo, entonces solamente voy a necesitar lo que es los códigos, copio y lo pego aquí dentro del head. En esta parte más o menos voy a pegar lo que es el código para lo que es la vinculación con los iconos de Google.
Regreso y bueno, me doy cuenta que esto de acá es style, es propio del mismo proyecto de Parallax, así que no lo voy a usar. Este de acá, sin embargo, sí voy a necesitar, porque necesito código CSS de la librería de JS, de CSS, perdón. En la parte de acá también tengo lo que es código JavaScript en la parte de abajo. Esto de acá lo voy a copiar porque sí lo voy a necesitar. Entonces eso lo pego en la parte de abajo. Esto de acá lo elimino porque es propio del proyecto Parallax, no es para mi proyecto. Y bien, tengo los archivos de materialize.js y aquí tengo una librería de jQuery también vinculada. Solo que esta librería de jQuery no está en mi proyecto. Así que lo voy a tener que descargar si quisiera, o si no lo puedo usar también según se muestra aquí. Hay dos formas de cómo usar una librería: o bien se copia la URL del proyecto, y para esto lo que debo de hacer es lo siguiente: mantengo presionado control, ¿sí? Presiono control y doy un clic aquí en este link. Me dice open, voy a abrir. Y en esta parte lo que va a suceder es que va a abrir la librería en el navegador, cosa que es todo código de jQuery. Lo que debo de hacer ahora es simplemente guardarlo. Para guardarlo presiono control más S, o también en guardar como. Clic derecho, guardar como, y lo voy a guardar dentro de mi carpeta de proyecto. Aquí dentro de Materialize voy a guardar lo que es en JS jQuery 2.1.1. Le doy clic en guardar y bien. Quiere decir que ahora en mi proyecto ya lo he guardado. Entro a proyecto y dentro de proyecto yo tengo lo siguiente. Dentro de mi carpeta tengo una carpeta Materialize. Dentro de ahí están los códigos de CSS, de la librería y de JS también. Ya, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Esto de acá ya no me sirve. Lo que voy a hacer es cortar, control X, y aquí lo voy a pegar. O sea, lo voy a sacar de la carpeta Materialize porque ya no la necesito. Ahora sí tengo en mi librería, estoy vinculando lo que son los archivos de CSS y los archivos de JS. Entonces ahora le puedo dar doble clic y ahora ya estoy vinculando. Voy a darle clic derecho a inspeccionar para darme cuenta si es que hay un error. Cuando hay error de vinculación, a veces aquí marca un error. Entonces eso pasa cuando estoy vinculando un archivo y ese archivo no está en esa ruta. O sea, hay errores en esta parte del href. Este proyecto del Parallax simplemente lo voy a cerrar, no voy a necesitar. Y esto de aquí es mi nueva plantilla. Voy guardando con control S. Y ahora sí, lo fundamental que debo de tener para hacer mi plantilla, para utilizar esa librería, es vincular lo que es el código para los iconos de Google. Necesito vincular el archivo de Materialize CSS para utilizar Materialize, y también necesito lo que es los códigos o los archivos que tengan código JavaScript. En este caso ya no lo estoy obteniendo de la URL, sino lo he descargado. Como lo he descargado, ¿dónde está? Está aquí. Dentro de JS yo he guardado un archivo con el nombre de jQuery. Por lo tanto ya no necesito esta dirección. Simplemente acá lo coloco JS. ¿Por qué? Porque está dentro de una carpeta. Está dentro de una carpeta JS. Dentro de esa carpeta JS está el archivo jQuery 2.1.1. Ahora lo que debo de hacer es simplemente guardar con control S. Y lo que debo de hacer es usar o ver los elementos que tiene esa librería. Para ello me voy a la página. En la página me doy cuenta que en la parte de acá de CSS tiene lo que son los colores y también tiene las grillas. Lo importante en cualquier librería de CSS generalmente son las grillas. Le voy a dar clic donde dice grid y voy a ver los contenedores. Por ejemplo, aquí tengo varios ejemplos. Si yo copio esto de aquí de adentro, solamente copio y pego aquí en el body, control S, lo que voy a obtener es simplemente una grilla.
Esto de acá cierro, esto de acá es mi proyecto, actualizo y ahí está. Si quisiera agregar un elemento, bueno, puedo colocar uno, control S otra vez para guardar y doy en actualizar. ¿No? De esa manera. Y aquí vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero tener un elemento y quisiera mostrarlo ahí. Simplemente se va a estar acomodando de esa manera. Ese es en el caso de los containers. Por ejemplo, si quisiera hacer divisiones o subdivisiones, también podría buscarlo en la parte de acá, de la página misma. Por ejemplo, acá me indica que para definir columnas, en este caso tengo 12 columnas, necesito definir antes un div o un contenedor con clase row. Y a su vez, dentro de ahí puedo definir una serie de columnas y el máximo de columnas será el número 12. Todo este pedazo lo voy a copiar, control C, a esto de acá lo voy a quitar, control V. En la parte de arriba voy a colocar una etiqueta H1 haciendo referencia a etiquetas o grid. Así lo voy a colocar como grid o contenedores, ¿no? O grillas también se le llama, ¿no? Grillas. Muy bien, entonces voy guardando con control S, actualizo en la página y me doy cuenta que el máximo nivel de grillas de cada columna será de 12. ¿Qué pasa si coloco solamente 2? Por ejemplo, hacemos un ejercicio en la parte de acá. Esto de acá lo quito. Esto de acá me indica la cantidad que va a ocupar cada columna. Digamos que yo lo quiero partir en 2. Si el máximo es 12, pues la mitad será 6. Entonces esto de acá lo modifico a S6. Control S y actualizo y tengo aquí la mitad 6 y aquí la mitad 6. En total serían 12. Si quisiera dividirlo en 3, bueno, tendría que colocar 4, 4 y 4. 4 por 3, 12 y me da el total. Si quisiera hacerlo de esa forma, control S y voy guardando, ¿no? De esa manera entonces voy elaborando en mi grilla. Si quisiera colocar elementos en esta parte, lo puedo hacer de esa manera. Si quisiera colocar otro aquí y acá. De esa forma voy a hacer divisiones y subdivisiones con la grilla de Materialize. Más abajo tengo más ejemplos. Digamos, aquí tengo un div con un class de 12. Este ocupa todo lo que es la página. Entonces por eso tengo un S12, porque el máximo es 12. El de abajo tengo 6 y 6. En consecuencia lo que va a hacer es en la parte de abajo, porque arriba ya está lleno, va a crear dos columnas en el cual cada una de ellas está mitad mitad y el número de columnas es S6. ¿Ves? Porque es mitad mitad. También lo puedo copiar. Esto de acá, recordar hacia abajo, control V y así, control S y ya está. Presiono F1 si quisiera ordenar esto de aquí, ¿sí? Presiono F1 y aquí escribo format document para ordenar el código y así lo voy a ordenar mucho mejor para poder entender. Control S y igual guardo y me doy cuenta cómo aparece. Eso es en el caso de las grillas y hay más cosas que podríamos ver aquí. Digamos, por ejemplo, acá tengo una columna pero hacia otro lado. Aquí está el código de cómo lo genera. Y toda la documentación también se encuentra aquí. Ese es en el caso de las grillas. Por ejemplo, acá también tengo otro tipo, como un ejemplo. Este de acá me dice que es grillas, más ejemplos de grillas que son responsive. Control S. Y aquí voy a colocar una etiqueta también H1. En la parte de acá, digamos, escribo H1 y escribo grillas responsive. De tal forma que se va a adaptar a cada tamaño, ¿no? Voy a pegar ese fragmento de código, control S. Me voy a la página, actualizo y me doy cuenta que cómo se visualiza. Ahora para esto voy a hacer lo siguiente. Quizás aquí no se aprecia porque está todo en color blanco, pero si yo voy reduciendo, me doy cuenta que el tamaño va cambiando. Y si yo reduzco todo, ahora me aparece uno por uno.
Si yo voy agrandando el tamaño de la página, por ejemplo, en este tamaño, en este punto, aparecen 3. Si aumento más, aparecen acá abajo 4. Esto es de acuerdo a lo que se encuentra aquí. Digamos, S12 significa que va a ocupar todo el tamaño. O sea, lo que está arriba siempre va a ocupar 12. Siempre va a ocupar todo el tamaño. Es lo que significa este de acá. Para que se entienda quizás un poquito mejor, o se note, podría agregarle un color aquí. Esto de aquí lo podría hacer en base a lo que es en la parte de colores. Me voy acá. Y aquí tengo una serie de colores. Por ejemplo, esto de acá quisiera pintarlo, no sé, de este color. Selecciono esto de acá. Copio con control C. Espacio, control V, control S. Regreso y actualizo. Y pinto de esa forma. Como es una clase, yo puedo poner espacio y puedo escribir qué clase más quisiera darle a ese elemento. En este caso a ese edit. Bien, ya lo pinté de esa forma. Y si me doy cuenta, ese que está de color, bueno, red, de esa manera, siempre va a obtener todo el tamaño de la página, si me doy cuenta. Todo el ancho. Mientras que el que está abajo, cuando es pequeño, ocupa 1, que es 12 en total. Pero cuando está en este tamaño, en un tamaño medio, ocupa 3. Se divide entre 3. Y cuando está más grande, este de acá como que toma 3 y 3. Y este de acá como que toma 6. Vamos a ver. No, ya, toma 12, dice. Acá está. Ajá, 4, 4 y 4. 4 por 3, 12. Se divide entre 3 cuando está en un tamaño mediano. Ya, vamos a ver eso de ahí. Cuando está en un tamaño mediano, exactamente se divide entre 3. 1, 2, 3. Hace referencia a la letra M. Si es 4, 4, 4, se divide entre 3 porque 4 por 3 12. En cambio acá cuando está pequeño va a ser 12. Cuando está bien pequeño va a ser 12. Cada uno va a ocupar todo lo que es el ancho de la página. 12, 12 y 12. Ahora cuando está largo, en este caso, va a obtener, en este caso, el primero va a tener un tamaño de 2, el otro va a tener un tamaño de 8 y el otro va a tener un tamaño de 2. Por eso es que se ve de esa forma. Cuando yo incremento, este de acá tiene un tamaño de 2, este de acá tiene un tamaño de 8. Entonces el número que me faltaría será 8 más 2, 10. Me faltaría 2. Por eso es que el último número aquí es L2. Y así. Igual, podría pintarlo para que se vea la diferencia. En la parte de acá busco un color que me guste. Selecciono correctamente. Me voy en la parte de acá, coloco espacio. Espacio, pego, espacio, pego. Control S y voy actualizando de esta manera para entender cómo funcionan las grillas. En el siguiente me doy cuenta que cuando está en un tamaño pequeño o un tamaño small, de ahí viene la letra S, me doy cuenta que todo ocupa 12, 12, 12, 12 y 12 y 12 y 12. Cuando lo pongo a un tamaño mediano o M, me doy cuenta que ocupa 6 y 6, porque acá dice M6 y M6. Pero cuando lo ocupo un poco más grande, me doy cuenta que cada uno va a ocupar solamente 3. En consecuencia va a sumar 3 más 3 más 3 más 3, en total va a ser 12. Por eso es que el que estaba arriba, el que está abajo, perdón, se pone al costado porque al final va a tener que ocupar todo 12. Así que también lo puedo pintar. En esta parte entonces me voy a la serie de colores, selecciono, digamos un color un poco más anaranjado, control C, voy a la parte de acá, espacio, control V, y así, control S y ya está.
Actualizo y estoy entonces conociendo cómo funcionan las grillas en Materialize. Si quisiera hacer algún ejercicio para esto, podría practicar de la siguiente forma, en la parte de abajo. Digamos que quisiera dividir entre 3 esta sección cuando el tamaño sea mediano, solamente cuando sea mediano, y cuando esté pequeño que ocupe todo. Ya, entonces voy a colocar aquí un comentario para eso. Entonces, este ejercicio será de la siguiente forma. Cuando el tamaño sea mediano, que sean 3 columnas. Y cuando sea pequeño, o tamaño S, en este caso, cuando sea pequeño, que ocupe 12. O que ocupe todo el ancho. Todo el ancho. Bien, esto de acá, para empezar tenemos que definir un div, un contenedor, en este caso con class row. Entonces presiono, escribo div, enter, escribo en la parte de acá class, ahora para comillas, y aquí me doy cuenta que tengo varias opciones para agregar por la extensión que instalé, que es CSS Intelligence. Acá escribo row, row, luego enter, y en la parte de acá deberé de escribir las grillas que van a ser parte. En este caso necesito class, y aquí voy a darle un call S12, porque cuando sea del tamaño pequeño, tamaño small, debo de ocupar todo el ancho. Y cuando sea mediano, M, necesito 3 columnas. Si necesito 3 columnas, bueno, divido 12 entre 3 es 4, entonces será M4. Y aquí simplemente voy a colocar lo mismo para no olvidarme. Control C, Control V y ya está. En este caso necesito 3 columnas, así que Control V y Control S. Muy bien, entonces esto de acá voy a colocar antes una etiqueta H2 como ejercicio. Ejercicio 1. Control S, actualizo y me doy cuenta cómo aparece. Cuando es un tamaño mediano, ocupa 3. Y cuando es un tamaño pequeño, ocupa 12. O sea, ocupa todo el ancho de la página. A esto se le llama responsive design, que es básicamente hacer que una página o el diseño o el contenido o la estructura de una página sea adaptable a cada dispositivo, sea adaptable a un celular, a una tablet, a la pantalla de un monitor o la pantalla de un televisor. ¿Para qué? Para acomodar los elementos. Entonces ya lo tengo. Si quisiera darle un color, también hay varias formas. Acá si coloco simplemente red, también le podría dar. Por ejemplo, coloco red, acá coloco orange y acá coloco blue. También sería los que son los colores. Entonces actualizo F5 y aparece ahí. Vamos a hacer otro en el cual voy a necesitar lo siguiente. Control S y en la parte de abajo escribo otro comentario. Control C y ahí escribo el siguiente ejercicio. Este ejercicio lo que va a hacer es, como por ejemplo, digamos que quiero obtener cuando el tamaño sea grande, que sea, digamos, 6 columnas, que sea 6 columnas. En el caso de pequeño, cuando sea pequeño, que sea una división de 2 columnas, por así decirlo. Y cuando sea mediano,
¿sí? Cuando sea mediano, digamos que ocupe algo de 4, a ver, más o menos 4 columnas. A ver, entonces vamos a ver esto de aquí cómo será. Entonces, como me doy cuenta aquí cuando es pequeño, me da 2 columnas. Cuando es mediano, me tiene que dar 4 columnas. 1, 2, 3 y 4. Y como ya no alcanza más, los demás se van hacia abajo. Y cuando pongo grande, bueno, 3, 4, 5 y 6. De esta manera entonces puedo jugar o ver cómo debo de organizar o diseñar las partes para colocar los contenidos en mi página web.